Presidente, ¿cuál ha sido la configuración política de la transición? ¿Por qué se optó por reformar con la base de las estructuras existentes o romper con esas estructuras? Bueno, yo creo que eso se ha convertido ya más en un debate abstracto que en una realidad. La verdad es que ha habido una mezcla entre la reforma de lo que existía y la ruptura con lo que existía, y esa mezcla ha sido muy sabiamente dosificada. Por ejemplo, yo creo que eso se entenderá muy fácilmente, el comienzo de la reforma política en España, del cambio político, es una ley aprobada en referéndum que se llama Ley para la Reforma Política. Esa ley estaba prácticamente planteada como una reforma de la legislación de la dictadura, Claro. que da lugar como tal ley simplemente a un hecho nuevo, que hay elecciones libres en España. Pero esas elecciones libres configuran una Cámara Baja y una Cámara Alta, lo que llamamos nosotros Congreso y Senado, que en el momento de su proclamación deciden hacer una nueva Constitución. Por tanto, no deciden hacer una reforma de las leyes anteriores. Claro. Lo que deciden es crear una regla de juego nueva desde el punto de vista democrático, olvidándose o superando o rompiendo con todo el pasado. Por tanto, empieza un proceso de reforma y desde la democracia, desde la legitimación democrática de los representantes populares, se decide la ruptura con el pasado y se empieza una etapa nueva. Pero atención, la ruptura con el pasado se decide en términos jurídicos, formales, con una nueva Constitución, pero también se decide pasar la página del pasado. Y eso yo creo que es un elemento de extraordinaria importancia para comprender la evolución política en España, porque nadie reivindica que haya sobre el pasado un análisis, digamos, en términos justicieros, ni de los unos respecto de los otros, ni de los otros respecto de los unos. Está bien. ¿Cuál era la urdimbre ideológica en el momento del pacto de la Moncloa? ¿Cómo se pulsaba la opinión pública? ¿Cuáles eran las tendencias? Yo creo que la opinión pública, lo que se llama la opinión pública en el sentido amplio, que es decir, la opinión de los ciudadanos, estaba fundamentalmente marcada por un hecho importantísimo. Los ciudadanos querían superar el pasado, no digo olvidar el pasado, superar el pasado y que se empezara a trabajar en paz. Es decir, yo creo que ese era el elemento condicionante. Miren, pónganse de acuerdo, yo creo que era el clamor de todos los ciudadanos. Cada uno piensa de una manera distinta, son de formaciones políticas distintas, es legítimo, a unos los votamos uno y a otros los votamos otro. Pero pónganse de acuerdo para sacar al país de la crisis. Y eso es lo que yo creo que genera el clima necesario para sentarse todas las fuerzas políticas en este mismo salón donde estamos hablando y durante 16 o 17 días hacer un análisis de la realidad social, económica, política e institucional que da lugar a los pactos de la Moncloa, que tienen más que la virtualidad de su contenido, que en parte no se cumplió, obviamente, más que la virtualidad de su contenido, tienen sobre todo la virtualidad de que supusieron la puesta en común de aspiraciones que eran comunes para todos los españoles. ¿Y el papel de las empresas en ese pacto? En aquel pacto solo participaron las fuerzas políticas, porque todavía no estaban ni siquiera legalizados los sindicatos ni las organizaciones patronales. Pero naturalmente detrás de cada fuerza política se suponía que había una representación suficiente como para que se sintieran representados o integrados empresarios y trabajadores. Por tanto, fue un pacto atípico, no fue una concesión social, en el sentido de que no intervinieron ni los sindicatos ni los empresarios. Los que intervinieron o intervinimos fuimos las fuerzas políticas representativas, pero todas las del arco parlamentario. Suele ocurrir cuando llega un gobierno democrático, sobre todo un gobierno de izquierdas, que hay una especie de pánico. Se piensa que todo se va a estatizar, que no va a haber libertad de empresas, que no va a haber una reconversión industrial como la que hubo en este caso. Luego, en el caso del pueblo español y del gobierno español, la OTAN, el ingreso a la comunidad económica. ¿Cuál fue el costo político de todo esto, presidente? ¿Si tuvo alguno? Pues la verdad es que no lo sé. El otro día alguien me preguntaba por la posibilidad de que estuviéramos soportando un fuerte desgaste en el gobierno. Yo me acordaba de algo que expresa hasta el final lo que quiero decir después con mucha más modestia y en términos mucho más razonables, ¿no? Que fue esa magnífica lección histórica del señor Churchill ganando la guerra y perdiendo las elecciones.
bueno, Bien. da la impresión de que no es necesariamente verdad o no hay una necesaria correspondencia entre afrontar y resolver algunos de los grandes problemas por los que atraviesa una nación y, digamos, que le pasen a uno la factura en términos de éxito político. No necesariamente tiene que ser así. Se puede hacer un gran esfuerzo, se pueden resolver algunos problemas y aún así puede haber clavarse y puñales debe y haber, siempre, claro. y puede y debe haber probablemente en democracia algún tipo de desgaste o un desgaste muy fuerte. Pero mire, es que están ocurriendo cosas muy interesantes a nivel internacional. En España, desde luego, han ocurrido cosas apasionantes. Yo creo que se han resuelto algunos problemas muy importantes, honradamente lo creo. Veámoslo con una cierta distancia. Digamos que a pesar del gobierno, de acuerdo, si alguno cree que quiere el gobierno apuntarse tanto, nada. A pesar del gobierno, España se ha insertado en el mundo, vivía aislada políticamente desde el siglo XIX, y esa inserción en el mundo es una inserción razonable. Está en las instituciones internacionales pues con una presencia razonable. Ha afrontado el problema de la crisis económica ligado a unas estructuras antiguas y ha empezado a resolverlo y España empieza a respirar, crece económicamente, crece el empleo. Hay muchos problemas, todo lo que le digo lo someto siempre a ese tamiz, Sí, sigue habiendo muchos problemas, pero está creciendo la economía y se está modernizando. Por tanto, estamos encauzando grandes problemas del país. Pero cuando le digo que están ocurriendo cosas muy importantes, el debate sobre estatalizar o no estatalizar, sobre nacionalizar o no nacionalizar, es un debate que está perdiendo mucho sentido. Yo he recibido hace 3 días aquí al vicepresidente, al viceprimer ministro húngaro. Y una de las cosas que me decía era que ellos están haciendo un esfuerzo por introducir reglas de competitividad y reglas de mercado en su economía, por introducir impuestos como los que nosotros hemos puesto en marcha hace 2 años, el impuesto del valor añadido. Lo dicen desde un régimen comunista. ¿Qué significa la reforma Gorbachev o la reforma Deng Xiaoping en países que son países de una larga tradición comunista? Significa la comprensión de que las economías fuertemente centralizadas, con esos proyectos de programación que parece que van a decidir hasta dónde hay que poner el cenicero sobre la mesa, han fracasado. Sencillamente han fracasado. Se les ha paralizado ese sistema productivo. Y quieren que entre oxígeno. Y el oxígeno, pues yo no rezo delante de ningún becerro de oro, ni siquiera el de la economía de mercado. Pero el oxígeno es la competitividad. El más eficaz es el que más condiciones tiene de crecer y de modernizarse.